Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Continuamos con la lectura y reflexiones sobre textos de la Bhagavad Gita. Vamos a recordar que nos encontramos en el capítulo número 13, que lleva por título La naturaleza, el disfrutador y la conciencia. En el día de ayer habíamos leído la primera parte de los textos que van del 8 al 12, donde el Señor le está describiendo a Arjuna qué significa conocimiento o cuáles son las tendencias y cualidades de aquella persona que está adquiriendo verdadero conocimiento. Entonces habíamos leído hasta la mitad aproximadamente de dichas tendencias o cualidades. Vamos a continuar con el resto del texto que va faltando. El texto sigue diciendo: la ecuanimidad en medio de eventos agradables y desagradables. Sabemos por experiencia propia que en este mundo material o en el estado de conciencia que conocemos como conciencia material, hay momentos en la vida en que suceden cosas que nos resultan agradables y placenteras, porque coinciden con aquello que nos gusta o con aquellos por lo cual estamos trabajando, luchando, soñando o planificando eventos. Pero también es sabido que hay momentos en que suceden cosas que no son agradables, según nuestra experiencia, porque simplemente no coinciden con lo que estamos deseando o con lo que estamos queriendo para nosotros mismos o para nuestros seres queridos. Sin embargo, lo querramos o no lo querramos, esta sucesión de cosas agradables y desagradables siguen sucediendo continuamente en nuestra vida mientras la vida dure en esta forma en la que estamos actualmente. Por tanto, una persona que ha cultivado conocimiento, si observa la vida con cuidado, llega a comprender que es inevitable este ir y venir de cosas a veces agradables y de cosas desagradables. Entonces comprende incluso que estos sucesos provienen de una forma u otra de decisiones personales o de actividades realizadas con anterioridad, de forma consciente o no, en esta experiencia de vida o en experiencias pasadas. Por tanto, cuando comprende eso, entonces se da cuenta que los acontecimientos van a seguir viniendo. La cuestión no está en tratar de evitar que los acontecimientos lleguen, porque lo agradable o desagradable va a ir llegando de una forma u otra. Por tanto, no sirve de nada gastar energía en tratar de evitarlos, pues a fin de cuentas cuando va a llegar, va a llegar. Por tanto, lo más inteligente sería entonces cómo yo puedo permanecer lo más estable, armonizado y listo posible mientras que esa situación agradable o desagradable dure. Normalmente cuando una situación agradable llega a nuestra vida, tenemos la tendencia a experimentar gozo y ese gozo nos lleva a apegarnos a esa situación y a querer que se mantenga por mucho tiempo. Evidentemente, cuando esa situación ya cambie o deje de estar, vamos a sufrir porque nos apegamos a ella, porque nos gustaba, pero obviamos que no era para siempre. Con la situación desagradable pasa lo contrario, o sea, la situación desagradable generalmente genera sufrimiento y entonces tratamos de asumir una conducta de evasión, o sea, de evadir ese sufrimiento, de escapar, incluso de rechazar ese sufrimiento. Por tanto, tanto el apego a lo agradable como la evasión o la negación de lo desagradable, ambas condiciones o ambas respuestas no son inteligentes, porque ambas traen una situación más compleja en el futuro. Entonces la persona con conocimiento dice, bueno, lo más inteligente es permanecer lo más estable posible dentro de lo posible en medio de la situación
seguir simplemente con mis objetivos también dentro de lo posible, modificar lo que haya que modificar y seguir en mi práctica y confiando en el Señor y cultivando mi relación sincera, amorosa e interna con Él. O sea, eso es lo que hace la persona con conocimiento. Y como hace eso, por eso es que el texto dice que mantiene la ecuanimidad en medio de eventos agradables y desagradables. Como es lógico, hay experiencias en nuestra vida que son más significativas que otras. Hay experiencias también que son más fuertes, más dolorosas o más impactantes o que nos llegan a lo más profundo. Entonces, no es posible para alguien que está adelantando poco a poco mantenerse ecuánimemente siempre. Siempre va a haber algunas cosas que nos van a desestabilizar más que otras, pero aún así observar cada acontecimiento, observar cada momento y tratar de rescatar cada vez más nuestro equilibrio y nuestra lucidez, nuestra ecuanimidad es sin lugar a dudas una señal de que estamos avanzando en la comprensión del conocimiento trascendental. Otra de las características, dice el texto, es la siguiente: la devoción constante y pura por mí. O sea, el Señor Supremo está diciendo que aquella persona que está desarrollando conocimiento espiritual ha comprendido que Él, o sea, el Señor Supremo, es el centro de todo, es el controlador de todo, es el disfrutador de todo, es el amigo de todos, el bienqueriente de todos, la fuente de todos, es por quien es realizado todo. Cuando una persona va comprendiendo eso poco a poco, cuando una persona va comprendiendo que además de eso, Dios es todo amor, Dios es todo verdad, Dios es toda felicidad, Dios es toda compañía perfecta, entonces esa persona va desarrollando de un modo natural no solo fe en el Señor, sino una devoción profunda. Pero esta devoción profunda no significa fanatismo ciego, significa comprensión y relación consciente con Dios, intercambio íntimo con Dios, contarle, invitarle a que participe en nuestra vida, tenerlo como una persona real en medio de nosotros. O sea, eso es lo que significa. Por tanto, la comprensión o el conocimiento del Señor Supremo, de su realidad y de nuestra realidad y de la relación que hay en ambos, va haciendo que nuestra devoción vaya creciendo hasta que se vuelve constante. En nuestro estado actual a veces sentimos devoción por Dios, pero a veces en medio de situaciones nos perturbamos tanto que un poco se nos escapa la fe, se nos escapa la confianza, se nos escapa el intercambio consciente con el Señor. Pero con la práctica y el tiempo y reuniéndonos con personas adecuadas, entonces esa devoción en el Señor se va estableciendo, pero de manera lúcida a través del conocimiento y llega a ser pura. Eso significa que el amor por Dios ya no llega a depender de si me pasa esto, si me pasa aquello, o si Dios me cumplió con la promesa o si no la cumplió. No, simplemente lo amas por todo lo que Dios significa para ti. Otra característica dice el ambicionar vivir en un lugar solitario y el estar desapegado de las masas. Generalmente cuando uno va degustando el sabor de la espiritualidad, uno quiere pasar más tiempo disfrutando de ese sabor. Por eso las personas que van avanzando espiritualmente tienen la tendencia a querer dedicar un momento de su vida diaria a estar tranquilos, a estar en silencio, a estar buscando dentro de sí mismo, a estar reencontrándose con esa experiencia que es nueva para ellos, pero que les está resultando muy placentera. Por eso entonces vemos que muchos tienen la tendencia a estar cada vez más separado del ruido, separado de la multitud de personas, más separado de los lugares agitados, porque necesita estar tranquila en sí misma y necesita entonces seguir explorando aquello que se le está mostrando como nuevo y diferente en su vida. También vemos que algunas personas asumen, por ejemplo, la tendencia a separarse por completo, irse a un lugar apartado, internarse en un templo, en un monasterio, etcétera, etcétera. Pero, aunque la persona se mantenga en familia, aunque se mantenga en la vida social cotidiana, siempre vamos a comenzar a ver que se va a ir convirtiendo en una persona más tranquila, en una persona que va a sentir cada vez más atracción por la tranquilidad, por el equilibrio, por la ecuanimidad, por la armonía, o sea, por esas cosas suaves, y va a comenzar un poco
a querer separarse, cada vez que sea posible separarse de toda la perturbación, del movimiento constante de personas. Eso no quiere decir que deja de amar a los otros ni deja de relacionarse, simplemente que comienza a darle importancia a pasar tiempo personal con ella y con su Señor. O sea, eso es lo que significa esta cualidad. Más adelante entonces continúa diciendo el aceptar la importancia de la autorrealización. La persona que está adquiriendo conocimiento espiritual comprende que no hay en verdad nada más importante en este mundo que trabajar por su autorrealización, o sea, por llegar a realizarse lo más cercanamente posible a aquello que ella es en verdad, o sea, despertar su conciencia espiritual, su conciencia amorosa, su conciencia de sabiduría, su conciencia de ver las cosas tal y como son. Cuando una persona comprende lo que significa autorrealización, o sea, lo que significa vivir como lo que ella es en verdad, cuando una persona comprende entonces que gracias a ese conocimiento y gracias a esa organización, entonces puede escapar de todas las ataduras de la vida material, aquellas ataduras que le causan tanto sufrimiento. Cuando una persona comprende que con el progreso hacia la comprensión de sí mismo puede ir obteniendo un estado de vida que le permite después ayudar de la mejor manera posible a los demás. Cuando una persona comprende que solo desde ese estado de autorrealización puede entonces ser de utilidad incluso a sus seres queridos, entonces le confiere gran importancia. O sea, gran importancia porque ella comprende que la única forma, no solo de ser feliz en este mundo, sino la única forma de ayudar a que otros también lo sean, es alcanzando tu propia libertad interna, o sea, autorrealizándote, llegándote a zafarte tú, a soltarte tú de todo aquello que te condiciona, te aprisiona y todo aquello que te tiene metido en el sufrimiento. Cuando tú logras zafarte de todo eso, o al menos de una parte, entonces vas a estar completamente más disponible para poder ser útil a cualquier entidad viviente, y vas también a ser útil en la medida que vas a mostrar al mundo que hay una forma diferente de vivir, que no hay que vivir necesariamente esclavo de nuestros sueños, nuestros temores, nuestros apegos, nuestras lujurias, nuestras ansiedades, el estrés, las situaciones, las palabras de las otras personas. No hay que vivir necesariamente esclavo de eso. O sea, nuestro bienestar no tiene por qué depender de eso. Nuestro bienestar puede cambiar de foco, cambiar de dirección y comenzar a depender únicamente del tipo de conciencia que vamos desarrollando. Y cuando ese tipo de conciencia es conciencia de nosotros mismos y después se convierte en conciencia de Dios, entonces nuestro bienestar comienza a depender cada vez más del Señor Supremo y de la calidad de la relación amorosa que desarrollemos entre el Señor y nosotros. Por tanto, la persona con conocimiento comprende esto y comienza a darle gran importancia al hecho de transitar y hacer todo lo posible por seguir avanzando en su independencia desde el punto de vista de la conciencia espiritual. Sigue diciendo, y la búsqueda filosófica de la verdad absoluta. O sea, la persona con conocimiento ha comprendido que la etapa más elevada del sendero espiritual es llegar a comprender al Señor Supremo en sus dimensiones más importantes. Hemos dicho que a Dios se le comprende de tres maneras diferentes. A Dios se le comprende primero como algo abstracto que está en todas partes, que no tiene forma, que está dentro y fuera, que simplemente es el sustento de todo, que es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Todas esas cualidades son simplemente cualidades completamente impersonales. O sea, no son cualidades que hablan de una localización, ni que hablan de una forma, ni que hablan de un aspecto determinado, ni que hablan de actividades determinadas del Señor. Es muy generalizado. Ese es el primer concepto que adquirimos de Dios. De hecho, cuando nacemos, si nacemos en una familia de fe, entonces lo primero que vamos a oír es: Dios es todopoderoso, el Señor todo lo puede, el Señor es amor, el Señor es la verdad. O sea, no hay nada ahí en ese momento que nos hable del Señor como una persona.
Simplemente habla de cosas magníficas, pero muy generales y abstractas del Señor. Eso no nos da una idea personal de Dios. Después, sin embargo, en la madurez de la fe, vamos también comprendiendo que el Señor se encuentra con cada uno de nosotros. Por tanto, ya eso le da una localización al Señor. O sea, el Señor está conmigo, el Señor está dentro de mí, pero también está dentro de ti, también está dentro de tu hermano, también está dentro de tu amigo y de tu enemigo, el mismo Señor. También está dentro de los animales. Recuerdo, por ejemplo, que en el Ramayana, cuando el señor Rama estaba librando la guerra o la contienda con su enemigo Ravana, estaban ahí librando la contienda, muchos murieron, ¿no? De un bando y de otro. Y entonces, un atardecer, Rama, el señor Rama, hizo los rituales fúnebres e incineraron los cadáveres de los muertos, e incineraron juntos a mí gente, soldados de su bando y soldados del bando opuesto, supuestos enemigos. Entonces, su hermano le dijo, ¿por qué haces eso? ¿Acaso no te das cuenta que esos soldados eran enemigos que mataron a muchos de los nuestros? Entonces Rama le dijo, en verdad, cuando esas entidades vivientes ya no están en el cuerpo, o sea, lo que hay es el cuerpo, ahí solo ya no son ni nuestros amigos ni nuestros enemigos, así que todos merecen el mismo trato porque todos provienen de la misma fuente. O sea, realmente se comprende eso. O sea, el Señor está dentro de todo, todo proviene de todo, de la misma fuente, así que todo merece la misma disposición y también el mismo trato. Esa comprensión es mucho más elevada que la comprensión de Dios como algo abstracto. Pero después está una tercera comprensión cuando uno sigue entonces reflexionando en el hecho de que Dios también se encuentra localizado dentro de ti, de que puedes establecer una meditación en el Señor, de que puedes establecer una meditación en su forma, que puedes establecer una meditación en su nombre. Entonces llegas a la relación personal con el Señor. O sea, contemplas al Señor como Bhagavan. O sea, una relación completamente personal. Cuando surge esta relación personal, entonces comprendes no solo que el Señor está dentro de cada entidad viviente, sino comprendes que el Señor está localizado originalmente en su morada trascendental, en su morada espiritual, que es la fuente de todo, y allí está desarrollando constantemente actividades con las almas puras que están entregadas totalmente a él. Tiene una forma específica, adornos específicos, se comporta de una manera específica, todo específico, o sea, una persona completamente, pero una persona espiritual, la persona suprema, la suprema y eterna y original persona espiritual. Entonces llegar a esa comprensión última del Señor Supremo, el Señor como suprema personalidad de Dios, de quien emerge todo lo demás. O sea, a partir de esa localización, Él se expande, por decirlo así, se multiplica, pero no se multiplica, se expande y se hace presente en el corazón de cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo se hace presente en todos los universos, fuera y dentro de todo. Pero todas esas presencias provienen de una presencia original, el Señor como personalidad suprema, que no se mueve, que siempre está presente allí en su morada original o su estado de conciencia original. Y todo proviene de ese estado de conciencia y todo es producido a partir de ese estado de conciencia mediante las ilimitadas y maravillosas energías o potencias del Señor Supremo. El Señor Supremo desea, el Señor Supremo quiere y sus energías se encargan de hacer todo lo que Él desea o todo lo que Él quiere. Dentro de sus energías también estamos nosotros. Así que cuando uno comprende eso, uno comprende que nuestro papel es el papel de servir al Señor. Ese es el papel original de cualquiera de las energías del Señor. Pero nosotros estamos queriendo servirnos a nosotros mismos, servir a no sé quién o a no sé qué otro, o al dinero o al poder o a la familia o a la patria o a la política o a la religión. Estamos queriendo servir a todos menos a Dios. Pero hasta que no nos comprendamos como sirvientes eternos del Señor y comencemos a ver la vida de esa manera y a vivirla desde ese enfoque, entonces evidentemente nunca llegaremos a la autorrealización. Y los textos terminan diciendo lo siguiente:
Todo esto yo declaro que es conocimiento y cualquier otra cosa que haya aparte de eso es ignorancia. O sea, el Señor está diciendo, esos son los síntomas del conocimiento. Una persona que está adquiriendo conocimiento va comprendiendo todo esto y va desarrollando en sí estas tendencias. Si leemos el texto completo, otra vez, los textos del 8 al 12, vamos a recordar que este texto comienza con la primera cualidad o tendencia o actitud, o sea, la humildad, y termina con la última que es la búsqueda filosófica de la verdad absoluta. Por tanto, podemos comprender que el cultivo de la humildad es la puerta de entrada al conocimiento. Vamos a ver al conocimiento o la adquisición de conocimiento espiritual como una escalera, y sabemos que una escalera está conformada por varios escalones y para ir ascendiendo a otro escalón hay que pasar por los escalones anteriores. Por tanto, el primer escalón de esa escalera es la humildad. Eso quiere decir que la puerta de entrada al camino del conocimiento es la humildad. La puerta de entrada a la comprensión sobre ti mismo, a la comprensión sobre Dios, a la comprensión que hay en la entre ambos, o sea, entre nosotros y Dios, es la humildad. Si no llega un momento en que nos sentimos humildes, en que nos sentimos por debajo de cualquier otra cosa, si no llega un momento en que dejamos el orgullo, la vanidad y la arrogancia, si no llega un momento en que nos consideremos completamente ignorantes, entonces nunca podremos buscar el conocimiento, porque es la humildad el primer escalón, el escalón de entrada a la escalera que conduce hacia el conocimiento. En esa escalera uno va pasando por diferentes niveles, que no son superiores ni inferiores, simplemente son diferentes, que son el resultado del nivel anterior que se va perfeccionando. Pero esa escalera termina en el último nivel, que es la comprensión del Señor Supremo en su aspecto más secreto y escondido, o sea, el Señor Supremo como suprema persona, como suprema personalidad. Entonces, mientras uno no llega a esa comprensión, mientras uno no llega a comprender a Dios de esa manera, su comprensión y su relación con Dios sigue estando todavía inconclusa, o sea, incompleta, y uno va a seguir evolucionando. Por tanto, el camino del conocimiento comienza con la humildad. Sin humildad no hay conocimiento posible y no termina sino hasta que uno se sitúe perfectamente en la comprensión del Señor como suprema personalidad absoluta, de la cual emergen todas sus expansiones, de la cual emergen todas sus energías, de la cual emerge todo lo que ha existido, existe y pueda existir. Comprender al Señor Supremo en esa manera o desde ese enfoque y entonces relacionarnos con Él desde ese enfoque como partes integrales o porciones de esa maravillosa personalidad es la perfección del conocimiento y vivir desde esa comprensión es la perfección de la vida humana. La vida humana está diseñada para eso, para lograr adquirir esa comprensión. ¿Quiénes somos? ¿Quién es la energía material? ¿Quién es el Señor Supremo? ¿Y cuál es la relación, el tipo de relación que hay entre esos tres elementos? ¿Y cómo es que se puede volver uno a establecer en esa relación? La manera que se puede volver uno a establecer en esa relación, según la literatura védica, es lo que se conoce como yoga. De ese yoga hay métodos indirectos y métodos más directos. Los indirectos son aquellos como la caridad, la austeridad, los rituales, cosas así, el trabajo desinteresado, la meditación ya te va acercando un poco más, la búsqueda del conocimiento hasta que llegas al servicio devocional. Ese servicio devocional vamos a recordar que significa cualquier actividad que usted realice con la intención de agradar al Señor Supremo o simplemente con la mente fija en el Señor Supremo, meditando siempre en el Señor Supremo y haciendo esto de manera favorable. Entonces ese servicio devocional evidentemente tiene una ciencia, tiene una metodología y debe ser instruida y entrenada por alguien que ya lo practique y lo practique de manera adecuada y lo haya recorrido. Ese servicio devocional vamos a recordar que comienza con la actividad de escuchar,
Escuchar, porque si uno no escucha, entonces no puede hacer nada más. Si uno no escucha, no conoce, y si no conoce, no te puede relacionar. Escuchar, recordar, glorificar, ofrecer oraciones, entregarse por completo al Señor, ser amigo del Señor, ver al Señor como todo. O sea, el servicio devocional significa que tú siempre en la situación que te encuentres puedes realizar algún tipo de actividad o asumir algún tipo de actitud que te una, te relacione más al Señor. Mientras más nosotros nos relacionamos con Dios, que es la fuente de toda pureza y que es la pureza personificada, entonces más el proceso de purificación va a ir sucediendo en nosotros. De la misma manera, dice la literatura védica, mientras más usted pone un metal al fuego, más ese metal se calienta hasta que ese metal se vuelve rojo vivo. Y si tú con ese metal lo sacas en ese estado y lo pegas a otra cosa, la quemas. O sea, el metal comienza a actuar como fuego. Entonces, mientras más tiempo nos relacionemos a través de nuestro estado mental y a través de nuestra conducta con el Señor Supremo, mientras más tiempo pasemos pensando en Él, mientras más tiempo escuchemos de Él, mientras más tiempo pasemos recordando sobre Él, mientras más tiempo pasemos en algún tipo de actividad enfocada en Él, aunque sea una actividad común, pero enfocada en Él, entonces más pronto sucederá en nosotros el proceso de transformación o de despertar de nuestra conciencia espiritual. Entonces, ese proceso nos va a llevar hacia un conocimiento progresivo y ese conocimiento progresivo va a transformar nuestra vida por completo. Vamos a recordar que el Señor Supremo había dicho en el capítulo número 9, él había dicho que, no, en el número 10, que para otorgar una misericordia especial, él, con la antorcha del conocimiento, destruye la oscuridad que causa la ignorancia en los corazones. O sea, la antorcha del conocimiento. También en el Rimad Bhagavatam, en el canto número 2, el Señor Supremo explica que con la espada del conocimiento la entidad viviente debe cortar el nudo que la mantiene unida al sufrimiento. O sea, hay un nudo, realmente son varios nudos que se han establecido muy estrechamente entre nosotros y los objetos de los sentidos. De ese nudo surge el apego la lujuria viene después el sufrimiento. Entonces se dice que la única forma de cortar ese nudo es a través de la espada del conocimiento. Este conocimiento significa comenzar a comprendernos a nosotros mismos como algo separado de ese objeto que estamos disfrutando. O sea, realmente no somos ese objeto, ni somos el cuerpo que disfruta de ese objeto, y por tanto no dependemos de él. Podemos relacionarnos con él, de hecho en este mundo hay que relacionarse con todo, pero el paso equivocado o el paso erróneo está en querer adueñarte de eso, en querer que ese disfrute permanezca por siempre. Simplemente si la circunstancia te lleva a una experiencia, usted tiene que vivir esa experiencia. No hay de otra. Lo que usted no puede es quedarse anclado en esa experiencia. Usted tiene que seguir, usted tiene que permitir que el tiempo siga y que sus circunstancias sigan y que su vida continúe. Porque si usted se identifica con esa experiencia, ya sea agradable o desagradable, entonces ahí se hace un nudo, se hace una atadura, ya sea en forma de apego o en forma de temor, y esa atadura va a ser una nueva causa de futuros sufrimientos para usted. Por tanto, el conocimiento, el comprendernos como seres espirituales que estamos viviendo en este momento una vida material que está llena de diferentes circunstancias, pero que aún así tenemos la capacidad de preservarnos por encima de ellas. El comprender que el Señor Supremo es la fuente de todo, que el Señor Supremo es el que está presente en todo, el controlador de todo. El dejar de creernos los controladores, el dejar de creernos este personaje o aquel personaje, y el simplemente comenzar a desear volver a despertar nuestra conciencia espiritual, volver a relacionarnos de manera consciente, amorosa y totalmente dependiente de Dios. Entonces esos son segmentos, o sea, son indicadores de conocimiento. Y es la única forma en que uno va despertando y se va independizando de todo aquello que nos ata y que por lógica nos hace sufrir.
Pero la búsqueda del conocimiento se busca hacia adentro, el conocimiento no se busca hacia afuera. Por tanto, tenemos que virar hacia adentro, tenemos que viajar hacia adentro, caminar hacia adentro y estar dispuestos a entrar allí donde casi nunca queremos entrar. O sea, nuestra zona más profunda, trascender nuestra memoria, trascender nuestra mente, nuestros miedos y atravesar todo eso, pero con la ayuda del conocimiento, con la ayuda también de una persona que nos vaya instruyendo y sobre todo con la confianza y la certeza de que el Señor nos está acompañando. La entidad viviente espiritual no es esclava, por naturaleza ya no es esclava de lo material, simplemente nos hemos hecho esclavos del sufrimiento porque nos hemos querido hacer dueños de determinadas cosas. Pero si comenzamos a aprender a vivir cada experiencia sin querer adueñarnos de ella y sin identificarnos profundamente con ella, entonces vamos a poder sentirnos cada vez más libres y poder mirar con más claridad la realidad de nuestra vida material y podremos entonces descubrir todo aquello que nos mantiene completamente encarcelados y nos daremos cuenta que la puerta sigue estando abierta porque en verdad nunca ha estado cerrada y la puerta significa recuperar nuestra relación consciente y amorosa con Dios. Que la gracia y el amor de nuestro Señor, que brilla como un eterno sol, siempre nos acompañe y que este día domingo sea un día lleno de reflexión sobre nuestra vida, sea un día donde podamos comprender poco a poco cómo los aspectos se han ido conformando y cómo todo se está organizando para invitarnos a emprender el camino de búsqueda de nosotros mismos, invitarnos a emprender el camino de búsqueda del Señor en su aspecto personal e invitarnos a emprender el camino de entrega progresiva en los brazos de nuestro Señor. Que la misericordia de Dios nos acompañe, que sea paciente con nosotros, porque en verdad todos estamos llenos de imperfecciones que tendremos que ir solucionando poco a poco, pero solo con la ayuda del Señor. Que el amor, la quietud, la tranquilidad, la armonía, la paciencia, la tolerancia, la humildad, la constancia, la disciplina, la limpieza, la veracidad, la misericordia, sean como joyas que vayan apareciendo en nuestro corazón, para que vayan irradiando, sobre todo iluminando nuestro camino y permitiendo que nuestra vida se transforme de manera progresiva, sólida y para siempre. Paz y amor, Hare Krishna, buen día y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.